Nota del autor: los materiales mostrados no son de mi propiedad. Todos los derechos a sus respectivos creador, animador y compositor, etc. Nota: este video está hecho por fines entretenimiento y diversión. Ya aclarado todo esto, sigamos con el video. Capítulo 10. Draenor abre las puertas. POV, Arthas. El trato con los peones orcos fue mejor de lo esperado, no eran muy inteligentes desde el comienzo. Algunas palabras lindas aquí y allá, y estaban besando el suelo donde piso. Algunas veces más literal de lo que me gustaría. Una hembra orco fue muy amigable, su nombre es Tana. Parece ser una hija de peones y, como tal, estaba destinada a ser también un peón. Y eso hubiera seguido así por el resto de su vida, o hasta que demostrara su valor con alguna proeza de fuerza notable que la haga digna de estar entre los guerreros verdaderos. Según ella, eso solo ha sucedido una vez cada 1000 generaciones. Y es más probable que muera afuera por alguna razón, antes que lograr matar algo notable. Como punto aparte, la obtención de información fue un poco difícil. Casi ninguno podía recordar con exactitud las cosas de su propio mundo. Eso era debido a que los peones tienen problemas cognitivo y de retención de memoria. La búsqueda de una solución para eso está siendo investigada. Pero por los vagos recuerdos y confusos testimonios que pudieron dar, el mundo de donde provenían era uno llamado Draenor. Pero no fueron los orcos que les pusieron así, fue un nombre adoptado por otra raza que vivía en el planeta. Ninguno recordaba exactamente el nombre, incluida Tana. Pero los llamaban cabras azules por el parecido a los animales que encontraron en Azeroth. Cosa que despertó mi curiosidad. Al parecer, algunos animales tenían anatomías, o rasgo parecidos, a los de su mundo. Las cabras eran parecidas a seres que ellos llaman talbuks. O eso es lo que ellos recordaban. La forma en que describieron a otro animal nativo de su mundo me recuerda a los elefantes de mi mundo original. O cómo se supone que se verían antes de su extinción. Pocas cosas pude obtener de ellos, además de que en Draenor vivían otras razas además de los orcos, ogros y los que llamaban cabras azules. Me siento mal por llamarlos así, pero desconozco el nombre de su raza. Había una raza aviar que vivía en altas montañas y bosques oscuros. Una raza de gente planta que servían a los árboles y a plantas vivientes. Y raza de salvajes felinos humanoides que se parecían sospechosamente a felinos de Azeroth. Anoté todo lo que pude la manera más coherente posible, tratando de construir un atlas general de las cosas que hubo y que aún había en Draenor. Para así ser enviado a los principales líderes de la alianza. Tana, la mujer orca peón, ahora libre, se le había encargado ser mi asistente. Aunque lo hice yo mismo, encontré mejor tener a un orco liderando a los orcos. Resultó ser sorprendentemente competente en la medida de lo posible. Todavía necesitaba una debida instrucción en la administración. Pero espero que sea competente en su deber. Pero estoy seguro que será mejor como guerrera que como secretaria. No estoy seguro de que ese sea el término adecuado para lo que quiero que sea. Como sea, ella será la líder de los orcos de la alianza. Y bajo mi mando directo de manera más personal. El asentamiento de los orcos en su nuevo hogar se está llevando sin complicaciones, como peones, ya tenían conocimiento completo sobre cómo construir y qué hacer para mantenerlo. Más allá de eso, no saben cómo usar armas para algo más que cocinar. Será un problema si no aprenden a usar armas. Pensé algo preocupado sobre ese tema. Pero también va a ser un problema si aprenden, padre y los demás líderes, así como las personas comunes, se sentirán amenazados con la posibilidad de que se rebelen y ataquen. Me duele la cabeza de solo pensar en las repercusiones que acarreará cualquiera de las decisiones. Jefe. La dura voz, pero definitivamente femenina, de Tana, llama mi atención. Volteando, veo al orco más atento con el que me he encontrado hasta ahora. En este caso orca, las otras cosas con ese nombre lo hacen confuso en cierto punto. Tiene la típica piel verde común de los orcos, que no era natural según Tana. Usaba una
Armadura de cuero que cubría solo lo esencial. La mayoría de sus músculos estaban expuestos con orgullo. Pero Roncino lo llegaría a apreciar profundamente. ¿Sucede algo? Pregunté tratando de olvidar mis pensamientos inapropiados. Yo. Dudo un momento, parecía no encontrar las palabras adecuadas. Requiero un momento con usted, en privado. Bueno, este es el momento más humano que he visto de un ser verde y musculoso que viene de otro mundo. Entendido, ven conmigo. Le dije, llevándola a un lugar que los orcos crearon para mí. No puede ser tan serio. Espero. Por favor, tómeme como su compañera. Tana se había quitado lo poco que tenía, y se arrodilló con la cabeza en el suelo. 1. Me equivoqué completamente. Pensé, viendo los dos montículos que se alzaban a pocos pasos frente a mí. POV, normal. Alejado de los problemas de un transportador y su situación con las mujeres, el resto de la alianza. Buscaba soluciones para la falla dimensional que aún unía ambos mundos. Azeroth y Draenor. Con la nueva información que Arthas había proporcionado, se podría trazar un plan para adentrarse en ese territorio. Pero se necesitaba tiempo, recursos y determinación. 2 de ellas se pueden conseguir, y la última ya lo tiene la alianza. Khadgar abogó determinadamente por hacer la expedición, aunque ninguno de los otros líderes lo detuvo o protestó por eso. Tampoco estaban especialmente entusiasmados por enviar a sus hombres hacia las fauces de lo desconocido. ¿Con Atlas o no? Las cosas que Arthas escribió eran preocupantes de por sí, las cosas que había y no había solo hacían que los nervios de todos se erizaran. No importaba que tan curtidos en la batalla fueran, las dudas y el miedo a lo desconocido eran inherentes para todo ser vivo. Animal o no. Pero aún así, el miedo solo precede a la determinación. Y la alianza tenía mucha determinación. Turalión y los paladines de la mano de plata comenzaron a trazar un plan junto con Khadgar y el Kirin Tor. Contaban con la ayuda de todos los reinos de la alianza, y soldados dispuestos para acabar con la amenaza de la horda. Con todo dicho y hecho, la preparación comenzó oficialmente. Se reunieron fuerzas y recursos, el avance hacia el mundo de los orcos estaba comenzando. Rápido. Avanzar. Vamos. Vamos. Avanzando a través del paisaje gris y oscuro, un gran grupo atraviesa el paso de la muerte, en dirección de la torre del último guardián. Karazhan. Liderados por el último aprendiz de Medivh, Khadgar. El objetivo del aprendiz era obvia, recolectar toda la información posible de su maestro sobre la creación del portal oscuro, para así replicarlo en menor medida para acceder al mundo natal de los orcos. El saber que su maestro, consciente o inconscientemente, fue partícipe de la invasión de la Horda era un peso muy grande en su corazón. El saber que un demonio controlaba a Medivh durante ese tiempo, y mucho antes de eso, apenas fue un consuelo. El mundo sabría que fue Medivh quien dio paso a los orcos hasta Azeroth, y no que fue controlado por un demonio. Al menos, lo más cercanos lo sabrán. Pensó Khadgar, queriendo deshacerse de la pesadez en su corazón y centrarse en su deber. Archimago Khadgar. Gritó alguien. Khadgar vio que era uno de los magos que el Kirin Tor encomendó a esta búsqueda. Ya estamos aquí. Apuntó al frente con su bastón. Entendido. Dijo el envejecido archimago, viendo a la torre que se alzaba imponente en la sombría región sin vida. Debía apresurarse, los peligros nativos del lugar los acechaban, naturales o no. Pero no se limitaba solo a los nativos, los extranjeros también estaban incluidos. Agudizando sus oídos con magia arcana, Khadgar pudo escucharlos. Suaves susurros en la negrura del paso de la muerte. Inclusive con el estruendo de las herraduras contra la fría roca, podía escuchar los torpes y bruscos pasos de los ogros en las sombras del paso. Tenía que formar una base defendible hasta que encuentren lo que estaban buscando. No se detengan, debemos llegar hasta la torre lo más rápido posible. Gritó, instando a su caballo a correr más rápido. Ya. Niegm. Los caballos y diversas monturas más avanzaron como uno a través del paso de la muerte. A solo pocas horas de viaje hasta el paso de la muerte, el castillo Netergarde estaba en estado de alarma. Hace poco recibieron el aviso sobre la posible reapertura del portal oscuro. Danat ahora se encontraba a cargo del castillo,
confiando en su amplia experiencia militar para liderar las fuerzas armadas de la Alianza hacia la defensa de la región. Pero no sabían exactamente cuándo. Pasaron algunas semanas antes de que se abriera el portal del que tanto temían. Una de ellas fueron las discusiones sobre qué hacer con Alterac. Se necesitaba un castigo. O su exterminio. Las discusiones duraron días y no se pudo llegar a un acuerdo, no fue hasta la aparición de un misterioso familiar del rey Perenolde que se pudo llegar a una decisión. Un tal, Lord Daval Prestor. El crecimiento de los orcos de la Alianza, el clan quebranta cadenas fue fortaleciéndose poco a poco. Aunque eran muy tontos e incapaces de cosas más elevadas de los trabajos básicos. Han mostrado la suficiente memoria como poder retener información importante sin olvidarla. Artas-Inc estaba un poco desesperado por su lento avance, pero estaba conforme con la rápida estructuración de su sociedad. Según Tana, dentro de muy unos meses, máximo un año, se podrá conseguir una aldea orca en todas las de la ley. Y sobre la proposición de Tana, es algo que Artas se guardará para siempre si es posible. Una de las últimas cosas en estas semanas, fue la decisión de un drástico y alocado plan B. Si no se podía abrir un portal desde Azeroth hasta Draenor, dejaran que los orcos reabran el portal. Esto último causa muchas discusiones y polémicas que llegaron a los gritos y peleas. Tanto verbales como físicas. Muchos consideran esto un sacrilegio contra todos aquellos que perdieron algo en la guerra. Y todos los demás estaban de acuerdo, pero si no podían abrir el portal a Draenor ellos mismos, ese plan B era lo único que quedaba. Les gustara o no. La alianza estuvo a punto de romperse en ese mismo instante, nadie quería aceptar tal método. Pero viendo que era la única opción posible en ese instante, no hubo más remedio que aceptarla. Pero solo, y únicamente, si las energías del portal comienzan a mostrar actividad, se considerar usar ese plan. Y solo, si la llegada de la Horda es inminente. Hasta entonces, quedaría como último recursos. Al final de ese día, los líderes de la alianza dieron todo su apoyo militar para el supuesto caso del plan B. Y trataron de olvidar ese día. Ainz cree que ese pudo haber sido el plan de Khadgar desde el inicio, proponer un plan alocado usan la amenaza latente del regreso de la Horda como peso para hacer ceder a las razas civilizadas. Fue un buen plan. Pensó Artas-Ainz, admirando las profundidades de tal estratagema. Lástima que no fuera cierto, y solo una idea hipotética. Aún así, Ainz pensó en no perder de vista a Khadgar durante algún tiempo. A él y los que propusieron ese plan B. Cuando ya la situación parecía calmarse, a ojos de la gente común, un aviso vino como el recuerdo de una vívida pesadilla. La falla dimensional se había reabierto. Los orcos estaban regresando. Preparen todo. Gritó Danat a Terratrolls a sus hombres. Nos movilizaremos ya. ¿Vigías qué ha pasado? Preguntó Danat con tono exigente a los hombres en la única torre de Netergarde, actualmente. Los orcos siguen reuniendo fuerzas desde el portal, señor. Respondió uno de los hombres. En la torre, tomándose el momento para apartar sus ojos del catalejo que estaba usando. Aún no hay señales de que ataquen. Pues lo harán, y pronto. Masculló a Terratrolls entre dientes, agarrando su espada y haciendo giros con ella. Como si estuviera probando su muñeca para cuando inicie el conflicto. A su alrededor, soldados de todas las razas de la Alianza se movían frenéticamente. Preparándose para el inminente ataque de los pieles verde de otro mundo. Soldados raso, fusileros, arqueros y ballesteros se movilizaron de forma desorganizada por las prisas. Reuniéndose en torno de su oficial designado. Los pocos magos que había se separaron en dos grupos, uno se quedaría a ayudar en la defensa, y el otro iría a Dalaran para avisar del regreso de las orcos. Danat espera. Impaciente el regreso del segundo grupo de magos, ese sería el aviso de que el mensaje había sido mandado, y que los refuerzos vendrán en camino. Gwyn afortunadamente, no tuvo que esperar mucho, un portal arcano se abrió repentinamente, y de ahí salió un grupo de personas en túnicas académicas. Señor, regresamos. Dijo el líder del segundo grupo de magos, un gnomo que, a excepción de los elfos, era el más viejo de entre los magos. Trajimos un grupo de apoyo. Cuando el gnomo y los demás magos se apartaron del portal,
un grupo de hombres ataviados en armadura de plata salió, acompañado por un pequeño de hombre y mujeres usando túnicas blancas y bastones. Los paladines y sacerdotes habían llegado, y Danata Terratrolls, parte de la familia real de Strongarde, no podía estar más satisfecho con este apoyo. A sus órdenes, Lord Danat. Se presentó un paladín en nombre de todos sus compañeros. Los sacerdotes asintieron también, dejando su liderazgo al paladín. Prepárense para. Antes de que Aterratrolls pueda terminar sus palabras, el vigía gritó un presagio aterrador. Los orcos se acercan. Gritó con todas sus fuerzas. Todos se detuvieron, algunos vieron al vigía preguntándose internamente si estaba viendo bien. Graa, desgraciadamente, el sonido ya conocido de los orcos y ogros gritando mientras cargan llegó a sus oídos. No hubo error, la horda se estaba acercando. Todos prepárense ya. Gritó Danat a todos en Netergarde. Defenderemos Netergarde hasta que vengan los refuerzos. Sí, señor. Gritaron todos. En conjunto y con rápido orden, los diversos grupos se comenzaron a mover. Los fusileros, arqueros y ballesteros fueron a tomar posición en terreno alto para tener mejor alcance. Los dos grupos de magos se mantuvieron y separaron, uno iría con el grupo en el suelo para apoyarlo y el otro iría al terreno alto con los demás. Los paladines tomaron la primera línea junto con los soldados rasos, fueron la primera defensa para cuando llegaran los orcos. Danat Terratrolls estaba en medio y al frente de todos. Soldados. Gritó llamando a todos sus hombres en Netergarde. Hijos e hijas de Azeroth. Los monstruos que atemorizaban nuestras tierras han regresado. Los orcos han regresado con sus planes de conquista. Pero como antes, los detendremos. Los soldados rasos preparan sus escudos y espadas. Para eso fue creado la alianza. Los fusileros, arqueros y ballesteros prepararon y cargaron sus armas. Para proteger a los inocentes. Los paladines agarraron sus armas, y algunos sus escudos, infundiendo los primeros con la luz sagrada. A los que no se pueden proteger. Los sacerdotes comienzan a invocar a la luz sagrado con cánticos y rezos. De la barbarie. Los magos infunden de poder mágico sus manos y bastones. De la horda. Las armas fueron levantadas en gritos de apoyo y afirmación, todos los soldados estaban de acuerdo con su señor. Baag. Volteando la vista hacia atrás, hacia donde estaba la falla que abrió el paso a los orcos. Y los mismos orcos cargando como una marea verde de destrucción irreflexivo, directamente hacia Netergarde. Y no fallaremos en nuestro deber. Danat sacó su espada y escudo, mostrando una ausencia de miedo ante la horda y los horrores que ésta conlleva. Por la alianza. Por Lothar. Por la alianza. Por Lothar. Tengo que aprender a motivar a las personas así. Dijo Arthas viendo a Terratrolls a través del espejo de visión remota. Había comenzado a espiar el castillo de Netergarde desde que se enteró que la horda había reabierto el portal, o lo que aún había de la horda al otro lado. Sus números y fuerzas le ayudaban a hacerse una idea de qué esperarse en Draenor. Son muy numerosos, pero menos de lo que creí en un principio. Arthas vio tranquilamente cómo el choque entre los orcos y las fuerzas de la alianza. El combate se mantuvo a como lo hacía en las anteriores guerras, con los orcos dominando el combate. Directo con su fuerza bruta, ferocidad salvaje y pensamientos de morir en combate. Pero con el paso del tiempo, se pudo ver un hecho evidente y presente en todas las áreas de esta pequeña guerra. Más soldados de la Horda morían por segundo que soldados de la Alianza. Esto no fue notado por los orcos en las primeras instancias del combate, siguieron peleando como lo hacían desde la antigüedad. No. Notaron la creciente falta de fuerza de sus filas hasta ya muy dentro del combate. Arthas vio cómo algunos de los hombres de Aterratrolls flaqueaban por el miedo, viendo a sus enemigos, Arthas pudo entenderlos mínimamente. Muchos orcos parecían rabiosos, literalmente salía espuma de sus bocas y de entre sus colmillos. Sus ojos parecían desenfocados y perdidos de conciencia. Sus movimientos eran salvajes y erráticos, como si no tuvieran control de sí mismos. Con un leve movimiento de manos, Arthas acerca la imagen del espejo de visión remota a uno de esos orcos, notando cómo sus venas parecían más marcadas y sus colmillos más pronunciados. Parecía muy animal.
Ignorando eso por el momento, Artas decidió hacer uso de uno de sus privilegios como maestro del gremio. En uno de sus dedos, uno de los anillos escondidos volvió a estar a la vista. Su anillo de gremio, estampado con el logo del mismo. Apuntando a la imagen en el espejo, Ainz-Artas recitó un corto pero funcional hechizo, que le ayudará a experimentar. Corazón de león. Dijo Artas apuntando su dedo a una persona cualquiera cerca del frente. El anillo del gremio brilló unos segundos mientras el poder mágico pasaba por el acero mágico, antes de regresar a la normalidad y desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. POV, anónimo. Sus manos temblaban, el sudor escurría por su nariz y se sentía como si se pudiera caer en cualquier segundo. Los sonidos de pelea, gritos y de metal chocando fuertemente contra metal. El choque de cuerpos muertos contra el suelo. Todo al mismo tiempo. Y en pocos segundos cada uno. ¡Bah! El grito hace que mi cuerpo salte, todos mis pelos se erizan y mi piel se pone pálida. Me siento enfermo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy luchando? ¿Acaso vine a morir aquí? De repente, mis manos dejan de temblar, el sudor deja de salir de mi frente y me sentía más estable. Me sentía mucho mejor. Viendo enfrente, veo al mismo monstruo. Que ha estado azotando los reinos del este desde hace tiempo. Los mismos monstruos que destruyeron Ventormenta, que mataron a mi esposa y quemaron la casa de mis padres, de mis abuelos y de mis ancestros. En vez de sentir miedo y terror, solo sentí ira. Esas malditas bestias se atrevían a regresar. Las que destruyeron su nación. Las que destruyeron su hogar. Las que mataron a su esposa. Las que hicieron llorar a su hija. Jamás lo permitirá. Por Ventormenta. Grité con todas mis fuerzas, lanzándome con mi espada para matar al animal verde que invade su mundo. Desde los cielos y desde detrás de un espejo, dos ojos rojos que brillan con ambición e interés, muy fijos en su espectáculo y Un señor supremo en Azeroth capítulo 11, túnicas oscuras. POV, normal. Desde Draenor, Theron Sanguino caminaba hacia el portal oscuro una vez más. Tenía cosas que hacer en Azeroth y no podía retrasarse más. Ya no le importaba qué le sucedía a Draenor o a los clanes orcos supervivientes, su único interés era sobrevivir y seguir con sus propios intereses. Así que después de convencer a Ner'zhul, Sanguino sabía que tenía que cumplir con su parte. Y regresar a Azeroth era solo el principio. Al pasar por el portal, una vez más, Sanguino regresó a un páramo que ya había conocido antes. Desde la primera llegada de la Horda, el frondoso pantano que fue al principio, se convirtió en algo parecido a la península de fuego infernal. Solo faltaba la energía vil. Pero eso se solucionara poco a poco. Viendo alrededor, Theron vio cómo los peones orcos, traídos desde el mismo Draenor, habían comenzado a trabajar en la construcción del marco del portal oscuro. Una copia idéntica de lo que fue al principio. No perdió tiempo y marchó hacia la localización del primer objeto importante. Desde Lord Aeron, Artas veía todo lo sucedido en las tierras devastadas desde que los orcos reabrieron el portal. Ya había visto a Theron Sanguino regresar a Azeroth, aunque desconoce sus intenciones. Como príncipe de Lord Aeron, Artas tenía acceso a información crucial. Claro que como un niño, no debería de poder acceder a esa información tan fácilmente. Pero al tener capacidades especiales, pueden entrar en donde no debe entrar. Pero eso no era necesario con cosas que había visto él mismo. La reina de los dragones sigue encarcelada en la antigua fortaleza de los enanos Martillo Salvaje. Pensó Artas viendo directamente a Grimbatol, aunque no podía ver el interior, se hacía una idea de lo que había dentro. Desde el primer momento en que vio los dragones rojos se interesó en ellos, los recursos que podía conseguir de ellos, piel, escamas, carne y huesos. Todos ellos útiles. De diversas maneras. Muchos objetos importantes necesitan materiales sacados de los dragones. Su sangre está entre los mejores tintes de inscripción. Pero dada la reverencia que los magos parecen darle a esta reina de los dragones, asesinarla no es una opción. Dado su nivel de inteligencia, y que son el vuelo de la vida, la profanación de sus muertos sería muy mal visto. Artas se sienta. Mientras pensaba en las consecuencias sus acciones a corto y largo plazo. No sé nada sobre los otros vuelos,
pero el rojo parece oponerse a cualquier cosa que considere malvado o oscuro. ¿Dónde está la nigromancia? Arthas sabía que no podía recurrir a su magia principal. Lord Aeron ya se está convirtiendo en la nación de los paladines y sacerdotes principales counters de los nigromantes y hechiceros oscuros en Yggdrasil. Deberé tomar otro método. Concluyó el Ser Supremo, necesitaría ser rápido. La noche era tranquila y fría, como siempre. El sonido del bosque, el viento y el movimiento de las ramas era la constante. Burn, el suave sonido de la madera quemándose en las antorchas y en el brasero era un suave consuelo, junto con el agradable calor que rechazaba el frío de la noche. Su compañero de hace muchos años bosteza ruidosamente, sacudiendo su cabeza y revolviendo su pelaje negro. Le acarició suavemente en la cabeza, mientras lo veo con añoranza recordando cuando lo conocí cuando el clan aún vivía en Draenor. Eran tiempos mejores. Antes que la Horda naciera. Antes que Draenor comenzara a morir. Antes de todo. Suspiro, esos pensamientos eran inútiles ahora. Ahora lo que hacía falta era fortalecer al clan, fortalecer a la Horda, tomar Azeroth, exterminar a quien se oponga y construir un hogar. Los humanos solo eran escoria que tenía que ser eliminada, los elfos debiluchos sin honor, los enanos sabandijas cobardes y los gnomos plagas insignificantes. Los trolls eran útiles, y compartían ciertas costumbres con nuestra raza, eso los hace útiles. De momento. Pero si se interponen en el camino de la Horda, y en su dominio de este mundo, serían barridos como todas las demás razas. Graa. Un poderoso rugido resuenan desde la antigua fortaleza enana. Una de esas bestias voladoras volvió a intentar escapar. Sonrió, esas cosas regresaron al clan Faucedraco a la gloria, eran como los relax de Draenor antes de que desaparecieran. Simples bestias que necesitan saber quién mandaba. Un amargo recuerdo viene, matando mi sonrisa de suficiencia. La humillante derrota ante la flota humana a inicios de la Segunda Guerra. Los humanos usaron sus artilugios para derribar a las bestias rojas del cielo, y hacerlos caer al Martes. Dejando a los orcos del clan Faucedraco a merced de sus armas. Una derrota humillante que trajo vergüenza al clan, y que los demás orcos nos marquen como débiles por caer un patético y cobrar truco humano. Aunque nos vengamos al final cuando destruimos sus barcos quemándolos hasta las cenizas, una muerte apropiada para esa escoria de mar, no limpiaba la vergüenza que sufrimos. Pero ya verán el poder del clan cuando el jefe Necros lidere el ataque en venganza contra esos debiluchos. Mi compañero. Hace un sonido extraño, parecía repentinamente desconcertado, buscando algo de manera ansiosa. Antes de detenerse repentinamente y ver hacia arriba. Su cuerpo comenzó a temblar mientras su cola se retraía. Nunca en todos sus años lo había visto así. Esta era la primera vez que observaba tener miedo. Antes de que pueda preguntarle qué pasó. Sentí como el calor de las antorchas aumentaba drásticamente, como su luz me cegaba y como me envolvía en fuego. Pum, burn, una explosión me rompe los oídos, el calor abrasador quema mi piel. Estaba tan aturdido por la explosión que no pude hacer nada, solo quedarme en el suelo mientras veía a mi compañero de toda la vida, a quien acogí de cachorro, quemándose hasta quedar como un montón de ceniza. Tap tap entre el doloroso sonido del fuego quemando mi piel, alcanzo a escuchar un par de pasos. Tap tap los pasos se acerca, con la poca visión que me queda veo un manto oscuro que se tragaba toda la luz. Más arriba, una máscara roja con una sonrisa macabra me ve directamente, sus grandes ojos azules mostraban curiosidad y diversión. Eso fue lo último que antes de que todo se volviera una fría oscuridad, un dolor agonizante y el constante sonido de risas. Curiosos. La magia antidemoníaca parece ser exponencialmente dañina para ellos. Dijo Ainz viendo cómo el orco se convertía en polvo, toda su carne y hueso se redujeron a cenizas. Pasando de ellos, Ainz prosiguió. Tenía que seguir avanzando, y tendrá muchas oportunidades de probar su magia con seres de otro mundo. Es un buen modo de probar la fuerza de los seres en Draenor. Viendo enfrente, Ainz vio como un gran grupo de orcos corría hacia él con sus armas listas. Clank. El sonido de una campana resonó en la noche, todo Grim Batol se despertó inmediatamente. Saliendo de su letargo,
y entrando en completa actividad. Ainz sonrió, es bueno tener voluntarios. La situación decreció rápidamente. Boom, las paredes se sacuden. Burn, las viejas grietas de las paredes se hacen más grandes. Bubum. El techo se sacude, pequeños pedazos de rocas caen al suelo, tocando a algunos de los caídos. Krapow. La ya decadente situación de Green Battle empeoraba en un 15% con cada segundo que pasaba, las constantes sacudidas solo hacían que las grietas aumentaran, las partes rotas se hacían más grandes. Piezas completas de las paredes y el suelo se desprendían y rompían en segundos, convirtiéndose en trampas mortales fácilmente. Más de 100 cuerpos yacían debajo de un pedazo de techo que se había caído cuando comenzó el ataque. No. No fue un ataque. Fue una masacre. Burn, 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 cientos de orcos Faucedraco fueron quemados inmediatamente, sus cuerpos, armas y armaduras fueron destruidas por el intenso calor de las llamas que los envolvían. El metal se derrite, y la carne se volvió cenizas. Como ellos, más y más orcos caen víctimas de los hechizos. Algunos quemados, otros electrocutados y algunos aplastados. No tenían tiempo para responder al ataque, cada hechizo era veloz y certero, matando a cientos en segundos. Sus túnicas negras y esa máscara roja lo hacían ver como un espectro, un emisario de la muerte que venía por ellos. Muchos maldecía a Green Battle por esto, había sentido la oscura opresión que aquejaba el lugar desde que llegaron, pero lo ignoraron por órdenes del cabecilla. Y ahora, el espectro que embrujaba este lugar había venido a cobrar por la ocupación. Nadie fue perdonado, todos eran objetivos del espectro. Adulto, joven y cachorro. Todos eran objetivos. Pero el orgullo de guerrero de los orcos no concede el huir y vivir, esa sería la salida del cobarde. Su oportunidad fue concedida cuando el espectro bajó hasta el suelo. ¡Ataquen!, gritó un capitán Faucedraco, empuñando un hacha y siendo el primero en correr hacia su enemigo. Loktar Ogar. Gritaron los orcos corriendo hacia el emisario de la muerte. Así. Muerte entonces. Dijo Ainz, los orcos que los escucharon pudieron notar la diversión en su profunda y resonante voz. Qué bueno que Tana me enseñó un poco de su idioma. Antes de que cualquier guerrero pudiera responder a la provocación del espectro, fueron incinerados por una onda de fuego que los transformaron en cenizas. Burn, la onda de fuego se expande, matando a más orcos en poco segundo. Aún así, la furia estaba cegando la mente de los orcos del clan Faucedraco. No vieron cómo los suyos caen, solo vieron cómo un enemigo que los estaba atacando seguía vivo y avanzando. Era humillante que no hubiera muerto antes. Graa, un rugido resonó entre las cámaras de Green Battle, uno salvaje y bestial. Levantando la cabeza, Ainz vio a través de la máscara, un dragón rojo volando hacia él. Sus mandíbulas estaban abiertas. Y una luz salía de su garganta. Levantando una mano, Ainz logra crear una barrera mágica para resistir el fuego de dragón. Cambiando de táctica rápidamente, Ainz comienza una ofensiva. No podía permitirse el matar a los dragones del vuelo rojo, debería someterlo y matar al jinete. Mientras pensaba y se preparaba, ignoró cómo algunos orcos lo atacaban desde la distancia. Seguían sin ser una amenaza, y no lo serían si no comenzaban a usar objetos mágicos. Levantando una mano enfrente suya, Ainz invocó un hechizo. Dagas cristalizadas. Detrás de Ainz, se formaron una serie de círculos mágicos que inmediatamente después, una gran cantidad de cuchillas translúcidas parecidas a cristales salieron volando directamente hacia el dragón. El jinete orco intentó esquivar, pero las cuchillas eran muchas y estaban dispersas entre muchas áreas. No podía esquivar. Haciendo algo drástico, agarró las riendas y las tiró con fuerzas, haciendo que el dragón rojo se diera la vuelta de manera brusca. Pero fue inútil. ¡Pac! Arrgh. Las dagas de cristal mágico se redirigieron, volando alrededor del dragón sin siquiera tocarlo y apuñalando al jinete desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Su sangre se derramó en las escamas rojas, antes de que su cuerpo quedara flácido y se cayera al suelo. Graa el dragón rugió, volando frenéticamente para acomodarse y evitar chocar contra unos de los muchos muros internos de Green Battle.
Ainz ignoró al dragón y continuó su camino. Los orcos se habían apartado y crearon un perímetro con él en el centro de todo. Pensó que era un intento de contenerlo, y que tenían preparado algo. Cosa que hizo que se pusiera en alerta. Furrn, pero no hubo razón para preocuparse, una poderosa llamada golpeó a los orcos. Y esta no venía desde Ainz. El dragón rojo se había recuperado y atacó a sus antiguos captores. La criatura detuvo su icónico ataque de fuego y miró a Ainz con sus grandes ojos verdes, lo que pensaba sobre el mago de túnicas oscuras que usaba una máscara roja era un misterio, pero como todavía no había atacado, no había razones para atacar tampoco. Ainz/Arthas mantuvo un mínimo de atención en el dragón rojo mientras avanzaba a los lugares más profundos, no pretendía matar a las criaturas, a pesar de todos los beneficios que podía sacar de ellos. Necesitaba conseguir una buena reputación. Mientras tanto, el dragón rojo solo veía pasar al ser encapuchado. Quieto y mudo totalmente. El dragón rojo no estaba siendo precavido, paciente o meditativo. Estaba aterrado, totalmente aterrado de toda su vida. Nunca antes había visto algo así. Ni siquiera en el vuelo negro vio tal cosa. No era de los más viejos y sabios que vivían desde antes del pozo de la eternidad, pero tampoco era una cría recién salida del huevo. Había luchado con dragones negros y los Kiraji, había participado en la guerra del mar de dunas. Sintió en carne viva los colmillos de los Kiraji, cómo atravesaban sus escamas y cómo su veneno destruye su carne. Pero esto era algo totalmente diferente. Un mundo completamente diferente. No podía sentir nada. Con los dragones negros y los Kiraji podía sentirlos, sentir su presencia, su vida y su corrupción completamente. Como parte del vuelo rojo, los guardianes de la vida, podía sentir la esencia vital de todos los seres mortales. Era sumamente fácil sentir la energía demoníaca de los orcos, prácticamente la despedían como cualquier demonio. Pero aún había rastros mortales que también eran fáciles de captar. Pero esa cosa. Era imposible. No podía sentir nada de eso, era una sombra. Tenían forma y movimiento, pero seguían siendo sombras. Todos la tienen y no había ni una pizca de vida en ella. Pero eso no era una sombra, era material e interactuaba con objetos físicos, usaba magia y hablaba. Y no había vida en él. Había visto y sentido la magia vudú de los trolls, y aún así se podía captar un mínimo de vida en lo que ellos hacían. Hasta una cría recién nacida lo notaría con facilidad. Pero no podía sentir nada de eso. Era como si no existiera a pesar de estar viéndolo, una sombra hecha carne. Un abismo de absoluta oscuridad. Pura negrura. La nada absoluta. Era frío y vacío, sin vida y sin presencia o esencia. Pero lo que más lo extrañaba y aterraba era la falta de hostilidad o malicia. No lo atacó o mató cuando tuvo la oportunidad, se tomó la molestia de matar al orco que lo había subyugado. Evitando de manera magistral dañarlo, efectuando magia que nunca había visto. Solo le dio una mirada y se fue como si no valiera la pena. A pesar de tener todo el poder para aniquilarlo con facilidad. Eso contradecía todo lo que le habían enseñado, aprendido y vivido. Era una anatema. Debía avisar a su vuelo de esto. Algo como eso debía de ser reportado. Pero primero necesita ayudarlos, y liberar a la reina. Viendo por última vez esa majestuosa y aterradora túnica negra. El dragón rojo recién liberado tuvo una pequeña, y casi minúscula esperanza. Que solo parecía una locura causada por la desesperación, y la tortura de su cautiverio prolongado. El dragón rojo decidió seguir al mago de túnicas negras. POV, Arthas/Ainz. ¿Por qué me sigue? Me pregunto, notando por sexta vez cómo ese dragón que había ayudado me seguía. ¿Acaso lo moleste o algo? ¿O solo quiere ver si llego a matar a los suyos? Qué complicado. Suspira finalmente, teniendo cuidado que la criatura de escamas rojas no me escuche por cualquier razón. Ya habían pasado algunos minutos desde que liberé al dragón del orco que lo montaba. Me encontré con más y más jinetes de dragones. Todos ellos asesinados y los dragones liberados,
que se reunieron con el que me seguía y parecieron hablar. O algo parecido. Estaban muy lejos, y no alcanzaba a oír nada de lo que decían, si es que decían algo. Puedo suponer que tiene su propio idioma, y que se comunican con este cuando quieren evitar que extraños los escuchen. Olvidando eso de momento, me concentré en seguir buscando a la reina de los dragones. Ya había recorrido un buen tramo de fortaleza, y bajado muchos metros más en la montaña que en Green Battle. Aunque noté, que mientras más bajaba, más me adentraba en las partes más oscuras de Green Battle. Más sombras notaba, no sombras normales. Número. Estas eran diferentes, se movían y hacían cosas anormales. Su forma iba en contra de cualquier cosa dentro de la fortaleza, escombro, orco, lobo o dragón. Era como si las sombras tuvieran vida propia. Y considerando la historia de Green Battle, puede ser más cierto que falso. ¿Qué poder habrá tenido la reina de los Hierro Negro como para hacer eso en toda la fortaleza? El sacrificio de su vida realmente fue tan poderoso. Ese tipo de magia es tan fuerte. Son preguntas que tendré que investigar después. Fuego. Tengo que ocuparme de los orcos Faucedraco ahora. Pum. Esquivando un pedazo de roca envuelta en llamas, veo como un grupo de orcos comanda unas catapultas y las apunta en mi dirección. Después de haber fallado una, rápidamente intentaron con las otras mientras recargan. Como si les fuera a dejar hacer algo como eso. Murmuré mientras lanzaba otro hechizo. Estallido. Pa. Arr. Gritaron los orcos cerca de las catapultas cuando un poderoso y estruendoso sonido hizo explotar sus máquinas de guerra y los pedazos los golpearon con mucha fuerza, sufriendo más por el hechizo de sonido que por la explosión de las catapultas. Sus cuerpos cayeron pesadamente, y no se volverán a levantar. Desde detrás, puedo escuchar cómo los dragones que me seguían desde muy lejos hacían sonidos, rugían, de molestia. Al parecer, mi hechizo les afectó, aunque no fuera letal para ellos. Si sonaban enojados. Ignorándolos, seguí mi camino y busqué a la reina de los dragones. POV. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estoy aquí? No puedo recordarlo bien. Todo en mi mente está confusa, borrosa. Solo puedo sentir confusión, dolor y tristeza. Su confusión aumenta más cuando escucho la alarma de sus captores, y escucho cómo corrían en tumulto y se alejaban. Ni siquiera podía sentir alivio de saber que estaban lejos, porque sabía que regresaría y el dolor regresará también. Pero se sintió extraño que tardaran tanto, y que fueran tantos al mismo tiempo. Inclusive los guardias apostados para vigilar durante su cautiverio se había ido corriendo después de un tiempo. La situación se volvió extraña cuando comenzó a escuchar el sonido de luchas, peleas y explosiones. Así como sentir la presencia de magia extraña, una que nunca había sentido. Cosa que la había puesto nerviosa, los seres que la apresaron eran extranjeros de otro mundo, y ahora había sentido la presencia de magia extranjera. También. La situación se volvió más extraña y preocupante cuando un horrible chillido resonó lejos, y aun si fue lejos, mis oídos dolieron por eso. Debía de haber sido muy fuerte si llegó hasta aquí, a pesar de haber surgido lejos. ¿Qué había estado pasando? ¿Quién estaba atacando a los Faucedraco? Sus hermanos. No, eso era imposible, sus hermanos no sabían de su situación. No les había informado de nada, y fue ella sola junto con su vuelo. Los mortales. Es una posibilidad, pero realmente sabían que estaba atrapada aquí. Tenían el poder para hacerlo. Había pasado milenios desde que había contactado con los mortales, incluidos los Kaldorei. Pasaron muchas cosas después de la guerra del Mar de Dunas. Aunque no haya formado parte de ella. Y ella, junto con la mayor parte de los vuelos, se distanciaron de los mortales para que tuvieran espacio para crecer. Cosa que Nozdormu desaconsejada de cierta manera, aunque no nos detuvo. Siendo el vuelo azul el único que mantuvo mayor contacto con los mortales. Pero sin importar la pregunta, solo una era la importante. ¿Quién estaba atacando Green Battle? Tap 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 volteando lentamente, logró ver con uno de mis ojos, a quien pude deducir como el atacante de Green Battle. No pude evitar estremecerme, se veía tan oscuro y frío.
Era como ver la parte más profunda del mar y temer que te caerás al agua, sin posibilidad de nadar de regreso a la superficie. Sus túnicas negras parecían el fondo de abismo, que se acercaban para tragarla. 2 hombros anchos que cargaban con los que parecían huesos de alguna bestia enorme. Probablemente un dragón como ella. Enjolladas con 2 grandes gemas esféricas de color rojo sangre. Tic, tac, intento escapar, no podía combatir, ya sea que lo quisiera o no. Las cadenas me lo impedía, las torturas lastimaron mi cuerpo de modo que no me pueda mover. Tap tap tap, las pisadas se acercaron, antes de detenerse repentinamente. Ya me estaba preparando para lo peor. La he venido a liberar, reina de los dragones. Pero no para eso. Viendo bien a quien haya dicho eso, solo encontrando una máscara roja, con líneas verdes, grandes ojos azules y una inquietante sonrisa. ¿Quién se supone que es? Pensé, incapaz de apartar mi mirada a su... Un señor supremo en Azeroth capítulo 12, malos augurios. POV, normal. Después del segundo cierre del portal oscuro, mucho tiempo pasó. Los eventos más importantes después de eso, fue que el reino élfico de Keltalas se separó de la alianza. La deuda que tenían con los Arathi se terminó con la muerte de Anduin Lothar, el último descendiente de los Arathor. Gilneas también se separó de la alianza. Oficialmente, debido a los costos de los campos de internamiento, el rey Kringris decidió que Gilneas ya no sería parte de la alianza y se exiliaron a sus tierras, detrás del muro de Kringris. Strongarde también se separó de la alianza. El rey Thoras tenía las mismas razones que Kringris, pero el rey Thoras se separó de la alianza cuando el rey Terena se negó a exterminar a todos los orcos y acabar con los problemas de manutención de una vez. El rey de Lordaeron obviamente se negó a tal cosa, lo que costó que Strongarde se separa de la alianza. Dejando a Lordaeron como el principal contribuyente para mantener los campos de internamiento y a todos los orcos, con los otros reinos como únicos aliados económicos. Strongarde volvió temporalmente a la alianza, debido a que el rey Thoras murió en circunstancias sospechosas dejando al príncipe Galen como nuevo gobernante. Pero la muerte de un monarca es como una muestra de debilidad, el fin de una era. Cosa que fue aprovechado por el sindicato. Un grupo criminal que se opone a la alianza, este grupo junto a un clan de ogros atacó Strongarde y obtuvo varias victorias sobre la capital. Eso obligó a Galen a unir Strongarde con la alianza, aunque sus lealtades están en duda. En otras cosas, el temor de la alianza se cumplió cuando los orcos consiguieron su liberación. Primero comenzó cuando el jefe de guerra, Orgrim Martillo Maldito, salió libre de donde estuvo encerrado. Pero el que liberó al resto de los orcos, fue criado por los humanos en los campos de internamiento, Thrall. Este orco se liberó del castillo de Durnolde, comandado por Aedelas Lodonegro, un noble de la alianza. Thrall liberó a los orcos de los campos de internamiento, y se hizo jefe guerra de la Horda cuando Orgrim murió en las tierras altas de Arathi. Desde entonces, el nuevo jefe de guerra ha liberado a los demás orcos, los mayoría los cuales se unieron a Thrall, otros se fueron por su propio camino, en busca de venganza por lo que la alianza le hizo en los campos de internamiento. O por puros deseos de conquista, buscando lo que no obtuvieron antes. Pero ahora es cuando algo más está amenazando a Azeroth. POV, hartas. Ya han pasado unas horas desde que salimos, deberíamos llegar pronto. Pensé, viendo cómo el sol aún resplandecía en el cielo. La larga caminata fue lenta al principio, pero comenzó a ser productiva. Luego de unas pocas horas. Sirvió para acostumbrarme a mi armadura. Después de unos minutos más, llegamos a donde debíamos ir. Y el líder encargado de ese lugar me saluda tan rápido como me ve acercarme. Bienvenido, príncipe Arthas. Nos sentimos honrados con tu presencia. Lord Uther saluda cordialmente. No seas tan formal, Uther. Yo también me alegro de verte. Me incomodó un poco su cordialidad, aún es algo vergonzoso. Prefiero más simpleza en las interacciones, si soy honesto. Yo también, muchacho. Me complace que el rey Terenas te haya enviado a ayudarme. El tono de Uther fue más informal. Yo igual, siempre es un placer luchar junto a un gran paladín. Confesé, esto era muy cierto, ya que me ayuda a aprender más de sus capacidades. Bueno,
¿cuál es la situación? Esta es la situación actual. Nuestros exploradores han confirmado la presencia de un campamento de orcos escondido al otro lado de la montaña. Uther tomó un tono serio en este momento, poco usual en él. Es solo cuestión de tiempo antes de que ataquen. La aldea de Strambrad queda muy cerca. Es un objetivo muy fácil para los Roca Negra. Le dije a Uther, recordando que esa aldea era eso es. Lo que más me preocupa, yo debo de avanzar hacia la base de los orcos de inmediato. Puedes encargarte de defender Strambrad por tu cuenta. Los soldados de Uther se reúnen a su alrededor después que habla. Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Le dije con seguridad, sacando mis espadas. Perfecto. Búscame en el campamento de los orcos después de ayudar a la aldea. Ten mucho cuidado. Artas. Dijo antes de marcharse seguido por su séquito y ejército. Cuando Uther se fue, mis fuerzas y yo marchamos hacia la aldea. En el camino pasamos por pequeños poblados y villas en el bosque. También nos ocupamos de molestias menores, como pequeños grupos gnolls que intentaron secuestrar a un niño. Su madre nos pidió ayuda de manera histérica. Ni siquiera hacía falta que nos pidiera ayuda. Nosotros lo hubiéramos hecho de todas maneras. Era nuestro deber, y sigue siéndolo. Después de encargarnos de los gnolls, seguimos marchando hacia la aldea. Desgraciadamente, ya era un poco tarde. A las armas, soldados. Defienden la aldea. Grité inmediatamente, levantando mi espada y lanzándome hacia Strambrad. A mis espaldas, los sonidos de los pies resuenan, indicando que los soldados corrían detrás de mí. Pasamos las puertas de la aldea, tan pronto como me encontré con un orco, lo ataqué. Mis espadas cortas el aire, y cortan la carne desprotegida del orco. Atravesando la piel, carne y cortando el hueso. ¡Graa! El orco grita, antes de caer al suelo. ¡Pac! Lo terminó atravesando su cabeza, también desprotegida. Algo muy común en los orcos. Y totalmente insensato en un mundo donde las leyes de la física sí aplican. Y yo aprendí a aprovecharlas al máximo. Detengan a los orcos. Salven a los aldeanos. Grité, atacando a otro orco. Por la luz. Por la alianza. Por la luz. Por la alianza. El pequeño ejército se movió rápidamente, los humanos armados buscaron enemigos orcos que atacar. Comenzando rápidamente un combate encarnizado contra, lo que muchos dicen que es, el enemigo natural de los humanos. Los orcos respondieron con la misma ferocidad que los caracterizaba, gritan y gruñendo al aire, antes de lanzarse a los enemigos más próximos. Desgraciadamente para los orcos, los humanos entrenados se volvieron expertos en matar orcos. En un mundo donde la logia y la física gobiernan. En cierta medida, el no usar una armadura adecuada, en un combate armado, equivale a la muerte. A lo largo de los años, se le enseñaron a los soldados de la Alianza a atacar los puntos vitales como objetivo prioritario. Loctar. Por el clan Roca Negra. Bramó un orco que intentó atacarme. No dije nada, solo respondí al ataque atacando también. El corpulento cuerpo verde del orco avanzó. Rápidamente, yo me mantuve en mi lugar, alistando mis espadas. El hacha del orco se levantó y bajó rápidamente en un arco hacia mi cabeza, yo solo me incliné hacia atrás. Graa. El orco soltó un grito ahogado. Había cortado su cuello desprotegido, fue sumamente fácil. No importa lo corpulento que eres, que tan grueso sea su piel y dura sea su piel. Una buena hoja puede cortarlo todo, y un buen espadachín puede cortarlo todo. Solo se necesita el esfuerzo necesario. Que el cuerpo del orco cae al suelo sin vida. Avancé rápidamente, asegurando a los aldeanos indefensos y atacando a los orcos. Afortunadamente, había soldados puesto como guarnición en la aldea, la mayoría ya había muerto, pero aún había algunos vivos. Y algunas personas se unieron para defender Strambrad, tenías la mayoría de nuestra parte. Pero eso a los orcos solo los emociona más. Pum, pam, pac, el combate fue duro, pero no imposible. La fuerza superior de los orcos lograron matar a algunos soldados,
algo muy desafortunado. Pero las capacidades de los soldados entrenados, y la superioridad numérica, lograron acabar con los orcos invasores, salvando a muchos aldeanos indefensos. Desgraciadamente, un maestro de los esclavos, que dirigía el asalto, logró llevarse a varios aldeanos. Y se unió a la refriega junto con lo que daba de sus fuerzas. El combate fue mucho más duro desde ese punto. El maestro de esclavos era un veterano de las dos primeras guerras, sabía cómo pelear y combatir con más conciencia que sus hermanos. Pero igualmente no pudo ganar contra un grupo tan grande, y con tanta experiencia en combatir orcos. Cuando terminamos, habíamos reunidos a los únicos supervivientes para hacer recuento. «Bendito sea, príncipe Artas», exclamó una aldeana, «pero no me sentí merecedor de eso». «¿Pero qué pasará con los otros que fueron secuestrados?», preguntó un niño, su voz era temblorosa, su pecho subía y bajaba. Rápidamente. «No te preocupes, lo encontraremos», le dije, intentando calmar su miedo todo lo posible. El repentino sonido interrumpe, asustando a los más jóvenes. Volteando, miro a un jinete de Lord Aeron cabalgando hacia mí. «Príncipe Artas. Lord Uther solicita su presencia de inmediato en el campamento de los orcos», dijo el caballero con tono alarmado. Yo solo asiento. Ahí es. ¿Dónde debieron haberse llevado a los aldeanos esclavizados? En marcha. Grité a todos mis soldados y al caballero, marchamos hacia el campamento orco. Debemos detener esta masacre. Dejé algunos soldados con órdenes claras de enterrar a los muertos y hacer todo procedimiento necesarios. Justo a tiempo, muchacho. Envié a 2 de mis mejores caballeros a negociar con el líder orco. No. Deberían tardar en regresar, dijo Uther cuando llegamos al campamento. Como si fueran una invocados, 2 caballos con barda y montura, pero sin jinete, corren hacia el campamento. Maldición. Estos orcos nunca se rendirán. El tono de Uther es de pesar, la respuesta del clan Roca Negra era obvia. Entonces tenemos que ocuparnos de ellos. Son un peligro demasiado grande como para dejarlos libre. Se llevaron varios aldeanos de Strambrad. Fui directo al punto, conozco muy bien el pensar de los paladines para la piedad y la compasión. No podemos esperar, quién sabe lo que les harán. Ojalá hubiera otro método. Si te sientes preparado, me gustaría que liderara el ataque. Uther realmente lamenta que los orcos no hubieran aprobado el método diplomático. Mantuvo su temperamento calmado y alejado de cualquier muestra de ira o odio. Por supuesto, Uther. Ya había entrenado tácticas militares antes, esta es una de las pocas veces que puedo usarlas en la vida real. Permaneceré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias amenace el campamento. Uther quiere ponerme a prueba, de acuerdo. No te defraudaré. Le juré. Sé que no lo harás, muchacho. Mientras preparaba a las fuerzas, recibimos varios ataques de los orcos y trolls. Los repetimos hasta que vino uno de los tipos de guerreros más fieros que pudo haber en la horda, maestro del acero. Son pocos en número, pero lo compensan con letalidad. Estúpido paladín. Los brujos del clan Roca Negra han hablado. Pronto, los demonios caerán del cielo y este miserable mundo arderá. El maestro del acero se acercó a Uther con confianza y arrogancia, totalmente confiado de sí mismo. Sí, ya he escuchado ese cuento antes. Los orcos nunca aprende. Uther golpea al orco, pero este se desvanece. Solo era un reflejo. Maldición, ¿qué es lo que están tramando? Oigo a Uther preguntar con pesar. Yo mientras tanto, tenía las fuerzas listas y comenzamos a marchar. Los fusileros que conocimos y unimos durante el camino hacia aquí venían con nosotros. Cuando llegamos, había sido demasiado justo a tiempo, más de la mitad de los aldeanos capturados había sido sacrificado. Muchos niños pequeños al principio, dejando solo adultos y adolescentes mayores. Carajo. Acaben con los orcos, salven a los aldeanos que quedan. Grité con furia. A través de los años, he cogido cariño de estas tierras. Y de sus habitantes. No toleraré que los lastimen. Los soldados atacaron con espada y escudo mientras los fusileros disparaban desde atrás,
Cada bruto orco y troll arranca-cabezas fue asesinado. Yo hice mi parte y lidera el ataque de frente, como príncipe heredero, era mi deber liderar a mi pueblo, tanto como guerrero como líder. Yo personalmente maté al maestro de las espadas. Bah. Patético humano, no eres más que un cachorro. Dijo el orco espadachín atacándome. Clink, y tú no eres más que una simple marioneta. Le respondí, manteniendo su hoja lejos de mi carne. Clink, tink, tink, el choque de hojas siguió sin demora, yo era empujado hacia atrás. Tenía que tener mucho cuidado, los maestros de las espadas eran unos de los mejores espadachines conocidos. Tanto en Azeroth como en su mundo original. La especialidad de los maestros de las espadas son los ataques rápidos y fuertes. Pensó Ainz-Artas, esquivando espadazos que intentaban cortarlo. También puede prender su espada en fuego repentinamente, se desconoce cómo. Pero la mejor suposición, es la magia chamánica. Te mueves bien, para ser un perro de la Alianza. Se burló el orco, apenas asombrado. Y tú eres inteligente, para un orco. Le dije, regresando la burla. Punk, clac, la espada saltaron chispas, los filos chocaron entre sí. La calidad y fuerza de los espadachines determinaría el duelo. Los ojos del orco me miraron fijos, con el ceño fruncido y las venas marcándose. Mis ojos lo miraron fijo, mantuve en control de mí mismo. Pac, empujamos hacia adelante, echando nuestros cuerpos hacia atrás. Debido al choque de fuerzas. Yo fui el más afectado. Ja, debilucho. Esas fueron las últimas palabras que dijo. Levantó su espada para cortar a la mitad mi cuerpo, dejado al descubierto aprovechando el momento, me impulsé hacia adelante, junté mis brazos y junto los filos de mis espadas. Eslas, Pac-Blad, mis espadas atraviesan su pecho, cortando su columna vertebral, una herida fatal. Para todos los seres vivientes. El orco solo aprieta sus dientes, mantiene una mirada pétrea, negándose obstinadamente a dejar que lo va herido. Algo respetable, pero infantil en cierto sentido. Tum, su cuerpo cae inerte al suelo. El combate había terminado. Los peones orcos los dejamos vivos, los encadenamos y lo enviaremos a una prisión hasta decidir qué hacer con ellos. Los enviaré con el clan Quebranta Cadenas, serán de utilidad. Regresamos al campamento, los soldados cargaban a los cuerpos de los aldeanos muertos para darles un entierro adecuado. Los que aún viven vinieron con nosotros, con actitudes mayormente pesimistas. Buen trabajo, muchacho. Fue una victoria. Dijo Uther después de que regresamos a nuestro campamento, los expertos en medicina fueron a atender a los heridos. Creo que pudimos haber hecho más. Dije viendo a los soldados transportando los cuerpos de los muertos, acompañados de los únicos supervivientes para enterrar los muertos. Es posible, pero nunca podremos estar seguros. Lo único que nos queda es rezar porque sus almas encuentren la paz. Uther vio a dónde miraba y entendió el punto, a él también le dolía ver que no los pudimos ayudar a tiempo. Creo que los orcos estaban intentando invocar demonios. Cambié la conversación, yendo a otro punto importante. Ten fe, muchacho. Los orcos intentan mantener vivas tradiciones que les dieron poder, pero ya derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayamos a casa, ha sido un largo día. Uther captó mi intención y nos enfocamos en el presente. Caminamos con los soldados de regreso a Lord Aeron, desmontamos el campamento y descansamos. El descanso duró menos de lo que me hubiera gustado. 3 días después mis fuerzas y yo nos encontramos cerca de Bril esperando a alguien. Príncipe Artas, estamos esperando aquí durante horas. ¿Está seguro que su amiga vendrá? Me preguntó el capitán Falric, junto a él estaba Marwyn. 2 de mis soldados más confianza. 2 veteranos de la Segunda Guerra, a pesar de ser más jóvenes cuando eso pasó. Estoy seguro. Jaina suele llegar tarde. Respondí con simpleza, ya sabiendo sobre sus distracciones académicas. Irónicamente, la antes mencionada aparece por un camino que sale del bosque. Y si no fuera poco, 2 ogros la persiguen, ella invoca un elemental de agua y ambos se defienden del agresor. Debemos ayudarla. Exclamó Falric, pero yo sabía bien que tan fuerte es Jaina.
Jaja. Guarda tu espada, capitán. Ella sabe cuidarse sola. Le tranquilicé, era innecesario. Jaina acaba con un ogro y el otro escapa. Jaina se aleja del ogro muerto y camina hacia nosotros, sonrió cuando la veo. Caballeros, les presento a la señorita Jaina Valiente, maga del Kirin Tor, una de las hechiceras más talentosas del reino y hija del almirante Daelin Valiente. Cuando dije lo último, todos los soldados se inclinaron en respeto. Ya sabían sobre Daelin Valiente, un rey en todo, menos nombre. Jaina me dio una mirada significativa por eso, yo solo le sonrió en disculpa. No le gusta usar el nombre de su padre cuando la presentan. Parece que no has perdido el toque. Me alegro de verte, Jaina. La última vez que... La 6 fue en Dalaran. Donde hablamos sobre magias y cosas relacionadas. Yo también, hartas. Hace mucho que no escoltaba a un príncipe. Jaina dijo, como queriendo regresar lo que le hice. Es cierto. Bueno, será mejor que nos pongamos en marcha. Nos pusimos al punto, después la invitaré a salir. Jaina deshace a su elemental invocado. Nuestras fuentes creen que la plaga se originó al norte de esta región. Deberíamos investigar las aldeas a lo largo del camino del rey. El Kirin Tor tiene mucha información, pero también desconocen de mucho. Nadie dijo nada más, así que no movimos hacia el camino del rey. Recibió ese nombre porque uno de mis ancestros nació aquí mientras sus padres pasaban por aquí. Pasamos por pequeños pueblos y asentamientos menores, algo había roto el puente que conectaba a través del río. Así que tuvimos pasar por el área baja del río, nos ocupamos de murlocs que intentaron atacarnos. Eran una plaga regular por todo Reinos del Este, pero logramos llegar al otro lado. El puente roto no era importante, pero con los rumores sobre una supuesta plaga lo convierten en una cosa que anotar. Usen sus escudos y defiéndase. Sus flechas no podrán atravesarnos. Gritó un soldado que, junto a otro grupo más, se protegían del ataque de esqueletos arqueros. Esqueletos. Acaben con todos de inmediato. Di apoyo a los soldados, Jaina me acompaña lanzando bolas de fuego mientras los soldados creaban un muro de escudos al frente, y los fusileros aprovechaban la cobertura. Nos ocupamos de ellos con facilidad, apenas si sufrimos heridas o algo parecido. ¿Qué sucedió? Aquí, sargento. Pregunté notando el rango del hombre. Los no muertos atacaron la aldea, milord. Toda esta aldea ha enloquecido. Hicimos todo lo posible para defender a los aldeanos, pero... El sargento exclama, pero es incapaz de decir lo último. Pronto descubriremos la verdad. Dejé el asunto para después, necesitamos buscar el asunto rápido. Seguimos avanzando, con los nuevos soldados agrupados a nuestras fuerzas. Cuando encontramos por un camino en el bosque nos encontramos con un granero, uno que se veía muy extraño. Es como si la tierra alrededor del granero estuviera muriendo. El tono de Jaina es de preocupación, uno muy bien justificado para la situación. Detrás de nosotros, los soldados también estaban preocupados y asustados. Literalmente la tierra alrededor del granero parece enferma y podrida. En Yggdrasil también se podían ver esas cosas, pero solo en zonas específicas, los pantanos o cementerios por poner un ejemplo. Pero si lo ponías en una zona de tierra fértil, desaparecía al cabo de algunos minutos. El juego decía que el árbol Yggdrasil no permitía que se profanaran los suelos limpios, o fuera de la jurisdicción de la magia de muerte. La plaga contaminó los granos. Algo muy usado por jugadores y PNJAS cuando se trata de un combate por el dominio de algo. Usar daño constante por segundo. Eso sería muy malo. Estas cajas tiene el sello regional de Andoral, el centro de distribución para los distritos del norte. Si este grano puede propagar la plaga, no tenemos forma de saber cuántas aldeas podrían estar afectadas. El nivel de daño está implícito en el tono de Jaina. Será cerca del 90% de Lordaeron. Dije yo, sabiendo que Andoral distribuía más a más de la mitad de todo el reino. Jaina pareció tomar un tono pálido en su rostro, casi mortal, su respiración se cortó repentinamente. Como muchos de los soldados. Debemos deshacernos de esta cosa. Le dije a Jaina, ella usó magia de fuego para hacer un fuego.
Controlado, después de eso marchamos hacia el sur. Al entrar, había más aldeanos muertos, esqueletos con espadas y escudos, con arcos y flechas. Todos alrededor de un hombre con túnicas oscuras. El hombre voltea y nos ve. Sus ojos parecen hundidos y malignos, levanta su bastón y lanza un hechizo hacia nosotros. Los soldados levantas escudo. Jaina creó un escudo arcano y bloqueó el hechizo mientras. Los soldados resisten los ataques de los esqueletos. Los fusileros comenzaron a atacar desde atrás mientras yo me unía a las tropas de enfrente. Los esqueletos eran fáciles de tratas, solo tenías que atacar los puntos más vulnerables, los vitales en un ser viviente. El hombre encapuchado levanta su bastón, este brilla con una luz verde y los cuerpos de los aldeanos muertos desde antes se levantan. Como zombis. Marchando poco a poco contra nuestras fuerzas, si la aldea hubiera sido más grande, nos hubieran abrumado. Nigromante. Grité rápidamente, todos los soldados se pusieron firmes y devolvieron los ataques. Los zombis fueron tratados debidamente, y uno de los fusileros logró matar al nigromante con un tiro certero en la cabeza. Cuando el peligro inminente se fue, Jaina y yo revisamos al nigromante. La alianza tenía órdenes claras de qué hacer en una situación como esta. La nigromancia no se había visto desde la Segunda Guerra. Dije levantando las manos del nigromante, había claras señas de corrupción y enfermedad en su piel y huesos. Debemos avisar al rey y al resto de la alianza. Estoy de acuerdo, esta situación trae muchas incógnitas y peligros desconocidos. Jaina. Aunque estaba preocupada, mantiene la cabeza fría y razonable. Pero estamos seguros de que la nigromancia está relacionada con todo esto. Lo descubriremos. Llame un par de jinetes para que fuera a Lord Aeron y reportar toda a padre. Los soldados restantes se ocuparon de los otros cuerpos, y cuando el pueblo estaba relativamente limpio, seguimos marchando. Pasamos por algunas construcciones antes de encontrarnos con un grupo de altos elfos vestidos con túnicas blancas. Los elfos nos vieron y se acercaron a nosotros rápidamente, viéndolos más de cerca, eran sacerdotes. Saludos Lady Valiente y Príncipe Artas. Somos sacerdotes de Keltalas. Hemos venido a investigar de esta extraña enfermedad. Declaró uno de los elfos. Inclusive la tierra no parece ser capaz de salvarse. Lo hemos notado, esta enfermedad es mucho más de lo que parece. Jaina concuerda con el elfo, igual que yo y muchos. Su generosidad es muy apreciada. Asiento en afirmación. La mano amiga siempre será grandemente valorada. Tal desinterés no era algo único, especialmente viniendo de un alto elfo. Que tienen fama de ser arrogantes y llenos de sí mismo. Y está justificada en su mayoría, he conocido a una buena cantidad de elfos arrogantes. Espero que estos no sean iguales. Deberían saber que detectamos más de esplaga en un granero, esta enfermedad maligna podría estar presente allí también. El elfo es directo con la información. Seguimos, los sacerdotes nos acompañan esta vez. Nos ocupamos de pequeños grupos de esqueletos que se quedaron en la aldea. ¡Boom! Sonidos de explosión nos llaman la atención. ¿A qué le están disparando? Le pregunté a un par de enanos con armas de artillería pesada. Estamos derribando a esos malditos esqueletos, señor. Toda la condenada aldea está repleta de ellos. El enano que sostiene el mortero responde, el que mete la munición está muy ocupado preparando el siguiente disparo. No cuestione más su presencia aquí, el poder de fuego explosivo será de ayuda. Bueno. Agradeceríamos mucho su ayuda, si es posible. Debemos destruir un almacén al final del pueblo. Les dije esperando su ayuda, el resto de nuestra misión cada vez más larga y más peligrosa. Los enanos solo asienten sin pensarlo mucho, levantan su mortero y se unen a nuestro grupo. Seguimos avanzando, destruyendo esqueletos cada vez que los encontramos. Son muchos esqueletos, ¿cuántos tuvieron que morir para conseguir todo esto? Jaina es incapaz de despegar la mirada de los esqueletos tirados en el suelo. Probablemente. Toda la aldea. Seguramente. Más allá de la aldea. Declaré directamente, exagerando un poco en la última declaración, los soldados que estaban cerca solo mueven la cabeza viendo la aldea. Ahora se hacen una idea de con qué era lo estábamos peleando. Jaina aprieta el bastón, su mirada se vuelve a mí.
Sus ojos llenos de preocupación por el futuro si esta plaga llega a más aldeas, y se extiende por todos reinos del este. Subimos por el poblado, la podíamos ver el final de la aldea. Pero, ya había alguien ahí. Nos han descubierto, hermanos. Escapen y continúen con la misión. Un hombre con túnicas más elaboradas y ornamentadas que los nigromante normales nos ve, y les avisa a los demás. Lamento no poder quedarme a charlar, pero el deber llama. El hombre levanta su bastón y un grupo grande de esqueletos salen del suelo infectado, criaturas no muertas que caminan a dos patas salen de los campos de grano alrededor. Desde detrás del granero, una gigantesca criatura no muerta nunca antes vista camina con pasos lentos, pesados y torpes. Esa cosa, parece estar hecha de partes de diferentes. Dijo Jaina horrorizada por cómo debieron haber construido ese no muerto. Lo investigaremos después de ocuparnos de ella. Dije rápidamente, endureciendo mi expresión debajo del casco. Los soldados corren al frente y se enfrentan a los esqueletos y al constructo no muerto, los sacerdotes invocan la luz con plegarias y súplicas, mientras los fusileros y el mortero disparan a discreción. Jaina y yo nos concentramos en la criatura más grande, la magia de escarcha de Jaina solo hacía que el monstruo no muerto fuera más lento. Así que me ocupé yo, corrí hacia el monstruo y ataqué el punto débil de todos los seres obesos. Es las, Plum, ah. La criatura exclamó con voz torpe. Había cortado sus rodillas, como la gravedad los afectaba a todos de cierta manera, las rodillas eran la principal debilidad de los seres con cuerpo mórbido. Y como está hecho de diferentes cadáveres, era obvio que sus piernas apenas estaban hechas para resistir su peso. No importaba si el cuerpo de esta cosa estaba hecha de ogros, igualmente son débiles en las rodillas. Solo hay que cortarles en la zona correcta. Con la mayor amenaza acabada. Pasamos a la siguiente. Destruyan ese almacén ahora. De inmediato, el mortero dispara una salva de munición. Bom 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 bum. El mortero ruge y golpea el granero desde arriba, la construcción cae poco después. Ni Jaina ni yo estábamos de humor para gastar magia en eso. Cuando todo termina, Jaina y nos acercamos. Ese nigromante, dijo de ver a qué se habrá referido. Pregunté. Viendo los restos del granero arder con unas pocas brasas producidas por la pólvora. No lo sé, pero está claro que él y sus lacayos están detrás de la plaga. Jaina, a pesar de estar incómoda por los muertos vivientes, mantiene la cabeza fría la mayoría de las veces. Y apuesto que lo encontraremos junto con las respuestas que necesitamos en Andoral. Ese me pareció el curso de acción más apropiado, y el más lógico en este momento. Mientras antes sepamos qué pasa, antes podemos hacer algo para detenerlo, aprovechando cada segundo posible. Mas Jaina asiente, nos marchamos poco después. Teníamos que asegurarnos de quemar cualquier cosa contaminada. Después, todos marchamos en camino a Andoral. Quien sé que esté detrás de esto, descubrirá que no es sabio molestarme a mí, ni a los que me importan. Aprieto mis puños,